Hay cosas en la historia que quedan ocultas, pero al final siempre sale a la luz la verdad. ¿Conoce el nombre de los primos hermanos que desataron la Primera Guerra Mundial? ¿Qué personajes importantes de la historia participaron en la Primera Gran Guerra? ¿Qué rey cambió su apellido para no tener parentesco familiar con otros monarcas europeos? Todo esto y más lo veremos en Curiosidades de la Primera Guerra. El rey de Inglaterra Jorge V, el Kaiser Guillermo II de Alemania y el zar Nicolás II de Rusia eran primos hermanos. Todos formaban parte de la familia de la reina Victoria de Inglaterra. Lo que la mayoría de las personas desconocen es que la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, desencadenó el conflicto bélico más atroz y destructivo de la historia de la humanidad hasta ese entonces. No solo fue un enfrentamiento entre potencias militares, fue también una disputa entre miembros de una misma familia real. Todo este acontecimiento se remonta al matrimonio entre la reina Victoria de Inglaterra y el príncipe alemán Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, el 10 de febrero de 1840. Cabe destacar que ellos eran primos. Esta pareja tuvo 9 hijos y 42 nietos. Muchos de estos descendientes terminaron convirtiéndose en monarcas de 10 naciones europeas, por lo que la reina Victoria de Inglaterra fue descrita con el sobrenombre de la abuela de Europa. Como pasa en todas las familias numerosas, siempre existen desavenencias y disputas entre todos sus integrantes, y esta no fue la excepción entre estas familias reales de Europa. Una de las cosas que ha impresionado a los historiadores y estudiosos de la Primera Guerra Mundial fue que este acontecimiento unió a dos enemigos acérrimos, como lo son Reino Unido y Rusia, en contra del Imperio Alemán, cuando tradicionalmente Alemania e Inglaterra siempre fueron aliados. El acontecimiento que desencadenó la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, que era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Este crimen fue perpetrado por un grupo ultranacionalista de Serbia llamado Mano Negra. Este suceso se dio el 28 de junio de 1914, durante una visita protocolar a Sarajevo. El magnicidio provocó las alianzas entre el Imperio Austrohúngaro y Alemania, declarándole la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914, y Alemania en el conflicto le declara la guerra a Rusia y Francia, que eran aliados de Serbia. Las tropas alemanas invaden Bélgica para llegar a Francia. Esto motivó a que Reino Unido se aliara a Rusia y Francia para frenar el avance alemán. Esa unión se la denominó como la Triple Entente, a la que posteriormente se uniría Italia y Estados Unidos. El otro bando fue formado por Alemania, Austria, Hungría y Turquía, a la que se le llamó la Triple Alianza. Vale decir que este suceso histórico fue la excusa para las potencias imperialistas de ese tiempo, Gran Bretaña y Francia, que eran quienes tenían más colonias en África y Asia, quisieran mantener esa hegemonía territorial, lo que incomodaba a las demás potencias como Alemania. Rusia, por su parte, quería apoderarse de los países balcánicos. Es por esta razón que se la llamó la Primera Gran Guerra Mundial. Comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, teniendo una duración de 4 años, 3 meses y 14 días. Fue una guerra muy cruenta de trincheras, pero sobre todo se utilizaron gases venenosos o lo que llamamos en la actualidad armas químicas, entre uno y otro bando, entre los que se utilizaron el fosgeno, un gas sofocante, el cloro y el más famoso y mortífero, el gas mostaza, que provocaba graves quemaduras en la piel. Se usaron armas como ametralladoras de largo alcance, lanzallamas, carros blindados, submarinos y por primera vez los famosos tanques de guerra y aviones de combate. Esta guerra costó la vida de más de 9 millones de combatientes y de 7 millones de civiles. El 9 de noviembre de 1918, en medio de una crisis generalizada que se agudizó por el abandono de los comandantes del ejército alemán, el Kaiser Guillermo II renunció al trono de Alemania. Y ese mismo día, el delegado del SPD, Felix Scheidemann, proclamó la República de Alemania con un gobierno provisional dirigido por Friedrich Ebert. 2 días más tarde, en pleno conflicto, Alemania, el 11 de noviembre de 1918, solicitó un armisticio. Cesaron los combates en el frente occidental, poniendo fin a la guerra con la victoria de las fuerzas aliadas, comandadas por Francia, Inglaterra y Estados Unidos.
Una de las consecuencias de este conflicto armado fue que al término de la misma se desató un brote de la denominada gripe española, la más mortífera epidemia de influenza de toda la historia, matando a millones de personas entre civiles y militares. Pero la enorme repercusión del conflicto en las esferas políticas, económicas, social e internacional resonaría durante las siguientes décadas, sembrando la semilla que detonaría en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Personajes importantes que participaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial: Adolf Hitler, Winston Churchill, Charles de Gaulle y Benito Mussolini, 4 jóvenes personajes de la Primera Guerra Mundial, terminaron siendo piezas fundamentales en el desarrollo de la Segunda Guerra. Adolf Hitler fue suboficial del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. Estuvo en el frente occidental combatiendo a los franceses. Su función era de ser mensajero de guerra, llevando instrucciones desde los mandos superiores hasta el frente de combate. Terminó en la Segunda Guerra siendo el líder de la Alemania nazi. Winston Churchill fue Lord de Almirantazgo en la Primera Guerra Mundial. Fue el encargado de dirigir la campaña de Galípoli, la invasión para derrotar a los turcos. Esta invasión resultó en un desastre militar. Por este motivo, se lo degradó a canciller del Ducado de Lancaster, donde renunció en el año de 1915. Se unió a los Royal Scots Fusiliers en el frente occidental durante 6 meses. En la Segunda Guerra, fue el primer ministro de Inglaterra y líder de la resistencia en la invasión de Alemania. Charles de Gaulle, durante la Primera Guerra, participó en la batalla de Verdún, donde fue herido y hecho prisionero en 1916 por los alemanes. Terminó siendo en la Segunda Guerra el general que dirigió la resistencia de Francia ante la ocupación del ejército alemán y llegó a presidir el gobierno provisional de la República de Francia en 1944. Benito Mussolini. Los servicios secretos británicos lo contrataron como espía en la Primera Guerra Mundial. Recibía el equivalente de 6.400 euros actuales a la semana por hacer propaganda a favor de la guerra contra la Alemania imperial. En la Segunda Guerra se convirtió en el duce de la República Social Italiana, se declaró dictador y se unió a Hitler en la guerra contra los aliados. Finalmente, de los 3 primos, solo Jorge V mantuvo su corona como rey de Inglaterra, que por cierto, de la noche a la mañana, cambió su apellido alemán, Sajonia-Coburgo-Gotha, al apellido de acento inglés Windsor, para eliminar toda relación con sus primos. El Kaiser Guillermo II, al perder la guerra, también perdió la corona de Alemania y Nicolás II fue el último zar de Rusia porque fue ejecutado al comienzo de la Revolución Rusa. La reina Isabel II de Inglaterra, fallecida en el año 2022, y su sucesor, el rey Carlos III de Inglaterra, son descendientes directos de Jorge V. Agradecemos que hayas visto este video. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te notifique de los siguientes videos.